Pues bien, amigos y amigas, continuando ya con el desarrollo de este programa Ajedrez Sociopolítico. Hoy yo tengo el honor de poder recibir a una persona, que esto yo nunca se lo he dicho personalmente, y hoy lo voy a decir a ella y públicamente. Es una persona a quien yo le agradezco bastante por el hecho de que me abrió las puertas en una institución en la que yo puedo decir que lo que yo soy hoy como profesional y como ente, yo creo que entre el 80 y el 90% se lo debo al Centro Cultural Poveda. Y ella era quien coordinaba el centro en ese momento, estamos hablando del año 2003, 2004, por ahí, y gracias a la recomendación también de una buena amiga que era Rita Ceballos, me abrió la puerta y entonces para mí esa institución se convirtió en mi gran universidad de la vida, por todo lo que aprendí, por toda la experiencia que allí viví. Y ella jugó un papel fundamental en lo que tuvo que también que ver con mi proceso de formación profesional en esa institución. Así que para mí es un verdadero honor poder recibirla en este programa, porque en lo particular yo no, aunque a mí me pagaban un salario ahí, yo no tengo con qué pagarle al Poveda lo que realmente significó y representó. De manera que es bueno que ustedes sepan, esto no es una entrevista de que para yo hacerle preguntas, no, no, no. Esto va a ser una entrevista complaciente, olvídese de eso. Yo voy a conversar con alguien que fue mi maestra, que agradezco y que es una amiga. Bienvenida a Ajedrez Sociopolítico, la doctora Dinora García. Dinora, buenas noches. Buenas noches, muy agradecida por la invitación a este programa. Yo creo que ya tú te has convertido en un personaje en los medios y es muy importante porque se necesitan programas de esta naturaleza, que son programas orientadores. La persona que se pone en contacto con este programa aprende y sobre todo se siente interpelado para aportar lo más y lo mejor para la educación, para la sociedad dominicana en general. Sí. Para mí también es una satisfacción muy grande poder dialogar, compartir contigo en este programa. Y así como tú dijiste que el Centro Cultural Poveda marcó tu vida, tus aportes, llegaste muy jovencito. Sí. Entonces, no, tus aportes sin nada de experiencia prácticamente. Tus aportes fueron muy interesantes. Sí. Dinora, quizás, mira, hay muchos maestros y maestras que siguen este programa. De hecho, me encontré el otro día con Carmen Sánchez, que fue directora de currículum, sí. Y siempre ve el programa, Miriam Camilo. O sea, hay muchos maestros y maestras que siguen el programa y que de seguro conocen del Centro Cultural Poveda. Pero también hay una cantidad de personas que lo siguen y que quizás no sepan. Vamos a hablar, o en esta actualidad usted dirige dos instituciones, el Centro Cultural Poveda y el ICET, que es el Instituto de Educación Superior Pedro Poveda. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito, cómo surgen y cuál es el trabajo que realizan ambas instituciones. Sí, el Centro Cultural Poveda surge en el año 1985 y surge sobre todo porque en esa época había una crisis muy fuerte, una crisis educativa, una crisis social, una crisis política. Era un año, una época como de mucha convulsión en el país y en la región. Entonces el Centro Poveda es una obra de la institución teresiana, que es una organización que siempre se ha dedicado a la formación de los educadores. Y aquí en el país hizo un estudio, analizó y vio que era importante acompañar, fortalecer la formación de los educadores que trabajaban o que trabajan en contextos vulnerables. De ahí surge el Centro Cultural Poveda. ¿Cómo acompañar a los profesores que trabajan en comunidades, en realidades deprimidas, económica, social y también desde el punto de vista educativo? Así surge el Centro Poveda y se ha mantenido desde el año 1985. El Centro Cultural Poveda, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se le planteaba que estaba como subutilizado aquí en la sociedad
y que tenía que redimensionar su misión porque podía aportar más. A partir de ahí, el Centro Poveda inició un proceso reflexivo para ver en qué medida podía dar un salto cualitativo a la educación superior. Por eso surge el Instituto de Estudios Educativos Pedro Poveda. ¿Para qué? Para redimensionar el trabajo que el Centro Poveda realiza como organización de la sociedad civil, no como instituto especializado con capacidad para acreditar la formación a nivel superior. Okay. Entonces, el trabajo del Centro Poveda continúa como una ONG, pero su trabajo puede ser y es acreditado por el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, que surge en el año 2016, el 11 de agosto de 2016, por eso este mes para nosotros es un mes de aniversario, un mes de fiesta. Muy bien, sí. Sí, porque estamos en agosto, o sea, ya el ICET tiene 7 años. 7. Pasa rápido el tiempo, porque yo recuerdo cuando se inició el ICET. Entonces, ustedes han sido protagonistas, testigos de primera mano, porque han acompañado a los maestros, a las maestras del país, sobre todo lo de contexto más empobrecido por tantos años, desde 1985. Quizás haciendo una línea en el tiempo, ¿cómo evalúan ustedes la realidad del maestro y de la maestra de la República Dominicana en este contexto? Sí, tanto el Centro Cultural Poveda como el ICES, ¿verdad? El Instituto Superior, confirma y está de acuerdo en que el maestro y la maestra del país han avanzado. Hay pasos de avances, que falta mucho, sí, falta mucho, pero nosotros queremos reconocer, sobre todo, hay 3 indicadores que nos dicen que hay avance. Bien. En primer lugar, el maestro y la maestra de aquí del país se ha dado cuenta que su función no se agota en el aula, que su función tiene una repercusión política, una repercusión social, y que eso lo compromete no solo a trabajar para provocar cambios al interior del aula, sino que tiene que comprometerse para provocar, suscitar cambios en los contextos en los que interviene y en la sociedad a nivel más global. Eso es importante. Eso es muy importante. Muy importante. Pero además, los profesores, las profesoras se han dado cuenta que no pueden aprender y que no pueden enseñar como llanero solitario, que tienen que darse cuenta que trabajan con otros y que tienen que aprender y caminar con sus pares. No puede hacer un trabajo unilateral, tiene que articularse, tiene que asociarse, tiene que darse cuenta que solo aprende menos y peor es el aprendizaje. Entonces, para nosotros por ahí, eso es un avance, se dan cuenta de eso. Y otro indicador es que los profesores, estoy hablando de profesores, primero que se dan cuenta que tienen vocación de servicio en el campo de la educación. Y que no ahí, excusa un paréntesis, eso es una crítica que se le hace hoy a los docentes. Sí. Que ya es solamente por dinero, no tienen vocación como antes, etcétera. Sí. Entonces, eso que usted señala, de alguna manera, entonces, contradice esa crítica. Porque hay profesores que tienen esa vocación, pero hay un porcentaje de profesores que no la tienen, porque han arribado al sector educación
a partir de las influencias políticas. Exacto. Porque hay mucho clientelismo y hay corrupción en el campo de la educación también. Y muchos llegan con tráfico de influencia, por el amiguismo, pero hay muchos profesores también que tienen una vocación clara para servirle a la sociedad y para servirle a la educación. Entonces, la situación en el campo educativo es compleja, porque tú tienes sujetos que no le importa la educación. Porque, ¿cómo llegaron? Nosotros sabemos cómo llegaron, pero hay otros que sí, y le importa. Y aunque sea... Y yo creo que son la mayoría. Entonces... A lo que sí le importa. Exacto. Entonces, nosotros creemos que se van dando cambios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aunque el sector educación es uno de los sectores de la vida y de la sociedad que cambia con más lentitud, pero se están dando cambios. Y entonces, los cambios en la sociedad, los cambios en el mundo, son más acelerados. En educación, como no se trabaja en función de productos, sino que se trabaja promoviendo, construyendo, empujando procesos, la situación es más lenta, es más compleja. Y aquí mismo en el país hay sectores que quieren un producto rápido, quieren el producto de la avena Quaker. En educación eso no se puede conseguir. Y el que lo consigue está traicionando la naturaleza de la educación, porque el sujeto primario, el sujeto principal de la educación es la persona. Exacto. Y tú no la puedes convertir en un objeto, y tú no la puedes convertir en un robot. Tú tienes también que tener en cuenta sus tiempos, sus ritmos, los contextos, la historia de esos sujetos, las culturas de esos sujetos. Es que educar, el mundo de la educación es una complejidad. Una de las críticas que también se hace, y se la comento porque yo sé que Poveda ha trabajado bastante en el tema justamente de la formación, capacitación de maestros y de maestras. Sin embargo, hay una crítica en la sociedad que dicen que nosotros tenemos maestros y maestras muy poco preparados en nuestras aulas, que a eso es que obedece el que nosotros todavía aparezcamos en los últimos lugares en pruebas de medición comparadas con otros países. ¿Qué tiene que entonces que decirle Dinora García o el Centro Cultural Poveda a quienes hacen esa crítica? Sí, los que hacen esa crítica tienen un porcentaje de verdad. Yo digo un porcentaje de verdad porque no acepto a nadie que diga que el problema educativo es un problema exclusivo de los docentes. Eso no es verdad. Exacto. ¿Por qué? Porque son diversos los factores que inciden en el desarrollo o en el retroceso de la educación. Entonces, un factor es la formación. Si es fuerte, va a beneficiar, la formación de los educadores. Si es fuerte, va a beneficiar la educación. Pero si es débil, y hay un alto porcentaje de profesores que tienen una formación muy débil, porque están en el campo de la educación, pero nunca les ha interesado la educación. Lo que les interesa es la estabilidad. Exacto. Que ofrece este campo, este sector, ofrece estabilidad, ofrece un salario, que a menos que tú no cometas una causa muy grave, tú mueres en educación. Sí. Entonces, ahora, hay problemas porque yo lo acabo de decir, hay clientelismo político. Gana un partido, inmediatamente entran muchísimos compañeritos que de educación no conocen ni la E. Exacto. Pero además
hay políticas, hay déficit de políticas sociales y educativas que garanticen una educación más integral, porque esa educación más integral no es solo atendiendo lo que necesitan los estudiantes. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los mismos profesores? Mira, ahora mismo queremos un profesor que potencie la calidad, pero ese profesor no tiene espacio físico, ni espacio psicológico, ni espacio temporal para investigar. Y tú no me puedes a mí hablar de calidad de la educación sin investigación. Que entonces, a propósito, y que se me interrumpa para que entonces lo una ahí, ayer yo participé de un evento hermosísimo en la que hay una, si se puede decir, una alianza interinstitucional encabezada por el IDEICE, que es el Instituto Dominicano de Investigación, de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, que han hecho un proyecto llamado Conoce tu Regional Investigando, de la cual el ICE y el Centro Poveda forman parte. Entonces, úname la reflexión que viene haciendo con este proyecto y por qué surge también, porque es importante que la gente conozca de eso. Sí, ese es un proyecto, yo diría, pionero. ¿Por qué? Porque lo que quiere es estimular la capacidad investigativa de los docentes, pero además lo que quiere es que el mismo sector educación se dé cuenta que si se investiga, se pueden conocer con más profundidad y con mayor fundamento las causas que originan todos estos problemas, una alarma, un lamento, yo diría un toque de histeria, porque los niños de aquí no saben leer, no saben escribir y mucho menos saben sumar y restar. Yo estoy de acuerdo, pero el lamento no vale. ¿Qué inversión? Ese debe ser un proyecto para que a nivel nacional tenga más fuerza, porque le están diciendo a los profesores, miren, si ustedes agudizan su mirada, van a descubrir problemas muy fuertes en el aula, en el centro educativo y en su comunidad, y ustedes, si ustedes investigan, van a poder aportarle a la sociedad y al sector educación herramientas para solucionar aquellos problemas que tienen la educación sumida en el deterioro que todo el mundo está lamentando. Entonces es un proyecto muy interesante, muy relevante. Ahora, lo primero que hay que sensibilizar a las direcciones regionales. Exacto. Hay direcciones regionales muy atentas, pero hay otras que ni se inmutan. Pero además distritos educativos que se comprometen, pero otros que no tienen tiempo para apoyar esa investigación. Y dentro del ministerio también. Sí, porque al final también. Ni siquiera participaron todas las redes regionales. Ah. Participan algunas, creo que unas 16. Entonces, y dentro del mismo ministerio, yo lo que veo también que en educación tenemos que articular discurso y práctica, pero esa articulación no puede ser cosmética, tiene que ser una articulación orgánica. Y entonces cuando hay proyectos de esta naturaleza que le están diciendo a los profesores, ustedes tienen que desarrollar su capacidad de investigación y tienen que resolver los problemas que hay en el aula y en la escuela y en la comunidad, explorando, indagando, preguntándose, reflexionando, estudiando. Miren, Pedro Poveda, pedagogo español, fundador de la institución teresiana, le dice todavía hoy a sus miembros, a sus colaboradores y a sus amigos, el estudio no es necesario, el estudio es imprescindible. Sin estudio, sin investigación, la educación será siempre un depósito de ideas, de herramientas, de cosas, pero jamás provocará, suscitará transformación de mentalidades, de culturas,
Entonces, eso es lo que tenemos que ver. No depende solo de los profesores. Los partidos políticos aquí instrumentalizan la educación. La Asociación Dominicana de Profesores también tiene que clarificar su rol. Eso es verdad. Y tiene que definirse. Eso es cierto. Eso es cierto. Y también los profesores que tienen una mentalidad paternalista y vertical y creen que todo se lo tiene que resolver o el ministerio o la ADP, y tienen que desarrollar capacidad crítica para interpelar, pero también para proponerle al ministerio y proponerle al sindicato. Entonces, el trabajo en educación es un trabajo, bueno, para mí que entusiasma, pero no es fácil. Es desafiante. Desafiante. Muy desafiante. Retador. Bueno, señores, miren, Dinora está poniendo los puntos sobre la I, está dando la llaga en el problema, no se anda por las ramas y está hablando de manera clara y eso me gusta. El presidente Abinader ha emitido un decreto en el que está declarando de prioridad nacional el tema de la reformulación de renovación del sistema educativo preuniversitario. ¿Es necesario eso en este momento? Y lo pregunto porque nosotros hemos venido, 96 llega Leonel Fernández y empieza un proceso de renovación. Llega Hipólito Mejía 2000-2004 y Milagros Ortiz Bosch empieza con un plan estratégico. Luego llega Leonel 2004, hasta convocó un foro nacional por la excelencia educativa, etcétera, etcétera, y también dio hasta, incluso una ley hizo Leonel en el 96 en el gobierno de Leonel, la 66-97 que la quería. Luego viene Danilo, pasamos de un currículo por objetivo a un currículo por competencia, también se modifica el currículo. Entonces ahora también Abinader. Yo pienso, no sé ahí ahora qué me dirá, que quizás ese tipo de cosas no permite que se puedan madurar procesos lo suficientemente, porque cada quien que llega quiere dejar su sello. Entonces, pregunto, ¿es necesario eso que está proponiendo el presidente en este momento? Y si lo ve como necesario, entonces, ¿hacia dónde debería orientarse esa renovación que quiere hacerse del sistema educativo? Estoy de acuerdo contigo con que aquí hay un problema grave de continuidad. Exacto. Creo que cada momento histórico demanda, yo diría, como una mirada reflexiva, una mirada crítica para ver, porque siempre van apareciendo nuevas tendencias, nuevas corrientes, nuevas propuestas. Entonces, el hecho de hacer esa mirada creo que es importante. Ahora, lo que yo creo es que esa mirada tiene que tener en cuenta todo aquello que es válido, que ha sido válido en esa diversidad de propuestas que tú mismo has planteado. Porque Exacto. No se puede partir como si fuera de cero. Eso es lo que no ayuda. Cada gobierno que viene quiere dejar su sello, quiere dejar su impronta. Y sin darse cuenta, muchas veces quiere hasta borrar lo que hizo el otro. Así no se va a llegar a ningún sitio. Yo sí creo que la educación y cualquier campo del conocimiento y cualquier campo del ámbito científico tiene que ser revisado, pero una revisión crítica sin descartar todo aquello que, aunque sea del pasado, tiene sentido y que aporta y que ayuda a avanzar. Yo creo que cualquier avance, aquí lo que hay que fortalecer en este país, yo creo que hay que fortalecer la inclusión, porque aquí hay una desigualdad que mata los aprendizajes y porque mata la vida. Entonces, lo que se haga tiene que fortalecer la inclusión educativa, social, política, cultural, ecológica, todos los tipos de inclusión, con una integralidad.
Y además, la participación. Hay un déficit aquí de participación, porque históricamente, hay demasiada representación. Y los sujetos, la voz de los sujetos, muchas veces están apagadas. ¿Qué aporta aquí el estudiante? Los estudiantes aportan desde su experiencia, aportan información, aportan vida, aportan ideas, pero aquí el estudiante. Entonces, los mismos profesores, porque muchas veces, bueno, hay un sindicato que representa a una gran mayoría, pero no lo representa a todos, porque no todos están asociados. Entonces aquí hay que fortalecer la participación social, la participación política y la participación educativa en esa nueva propuesta transformadora que se quiere. Y sobre todo, para mí un último elemento, hay más, pero un elemento que esa propuesta tendría que potenciar es una educación que realmente sea un derecho para todos, con mayor igualdad. Porque aquí se ha avanzado muy bien en cobertura, pero que el derecho a la educación la síntesis no es la cobertura. A mí me preocupa mucho la educación en el mundo rural. Sí. Y más ahora me dirán, bueno, pero Dinora está equivocada porque ahora el censo ha dicho que todos somos, el 100% casi es urbano. Lo siento, aunque quede 1 milímetro en el campo, ese campo tiene derecho a una educación integral. Y esa integralidad no se ve. Es decir que esa propuesta del presidente, que tengo que estudiarla más porque me preocupa, no sé qué participación tuvo ahí el Consejo Nacional de Educación. Y el decreto del presidente, uno de los aspectos que plantea es que hay que fortalecer en educación la institucionalidad. Entonces quisiera saber ese decreto, en qué medida ha tomado en cuenta el Consejo Nacional de Educación. Muy bien. Señores, se nos terminó el tiempo. Lamentablemente, dicen que el tiempo se va rápido cuando se está en buena compañía, pero hemos tenido aquí una cátedra en esta noche. Yo quiero agradecerle el que haya decidido acompañarnos en este programa, en esta entrevista. Agradecerle también lo que el Centro Poveda, la institución teresiana, el ICET, viene haciendo por la educación dominicana. Yo creo que sin ese aporte que ustedes han venido haciendo en el país, a mí me parece que también la educación estuviese mucho peor de lo que la gente lo piensa. Eso es evidente, que el trabajo que se ha hecho desde el Poveda y ahora desde el ICET es un trabajo que ha dado sus frutos. Uno cuando observa con los maestros y maestras con quienes se ha ido trabajando, que uno observa a estas personas con un sentido crítico de la realidad, que uno lo observa con un interés por formarse, por leer, por capacitarse. Eso es importante. Y ojalá que también siempre se tome en cuenta, tanto al Centro Poveda como al ICET, en cualquier tipo de discusión que se quiera hacer respecto al tema de hacia dónde debe ir la educación, porque esta entrevista, ya ustedes escucharon a Dinora, es quizás el mejor indicador de la importancia y de lo que ustedes aportan. Así es que gracias por venir a nuestro programa. Y nada, le estaremos invitando de nuevo. Yo espero que después acepte la invitación otra vez. Gracias a ustedes por la invitación a este programa, que me parece muy interesante y ayudador para la educación, para la sociedad. Estamos abiertos siempre a compartir nuestra experiencia, nuestras ideas y sobre todo los procesos que actualmente estamos impulsando en diversas regiones del país. Le prometo que después vamos a hacer un programa desde el ICET. Muy bien, pues muchas gracias. A ustedes regresamos en breve con mucho más contenido de nuestro programa.